Ya. Buenos días, profesor. Hoy día le vamos a exponer mi trabajo final, que es el estudio dinámico de un mecanismo de tres barras y sus aplicaciones en ingeniería. Ahora voy a nombrar los integrantes del grupo. Los integrantes del grupo son Fernando Venancio, Ángelo Choi, Germán Agüero, Joaquín Chávez y quien les habla, Piero Herrera. Ahora voy a exponer un poco sobre la introducción de nuestro proyecto. A lo largo de la humanidad, la ciencia y sus aplicaciones van avanzando exponencialmente, debido a que utilizamos todos nuestros recursos a nuestro favor para poder entender y descubrir todo lo que nos podamos imaginar. La necesidad del hombre por el uso de los mecanismos ha ido incrementando, por lo que la evolución de los mecanismos ha experimentado un auge desde las antiguas culturas hasta la actualidad. Dentro de la ingeniería encontramos diversos temas, como la mecánica, que es una rama de la física, la cual se le conoce como el estudio que analiza el movimiento y reposo de distintos cuerpos. Entre sus ramas se encuentra la dinámica. Esta se encarga de estudiar la relación entre el movimiento de cuerpos y las fuerzas que ejerce entre ellos. Al inicio de los mecanismos se le debe al ingeniero mecánico alemán Franz Reulz, quien fue miembro de la Berlin Royal Technic Academy, de la cual llegó a ser presidente en la segunda mitad del siglo XIX. Fue becado por el gobierno alemán y dirigió el diseño y la construcción de unas 300 piezas de mecanismos simples, como el mecanismo de 4 barras o la manivela. Por otra parte, se le define mecanismo como una combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para poder formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo. Cuyo propósito es transformar el movimiento. Por consiguiente, para el estudio de una máquina es necesario las fuerzas que han de aplicarse para conseguir la finalidad propuesta y el estudio del movimiento de las partes que constituyen los mecanismos de dicha máquina. De esta forma, se deberá estudiar las trayectorias recorridas por determinados puntos que pertenecen a diferentes partes de la máquina y la forma que recorren dichas trayectorias. Estas son las velocidades, las aceleraciones, fuerzas, entre otras. En definitiva, el estudio se centra en el movimiento de una máquina. En nuestro trabajo, teniendo en cuenta los conceptos básicos de la dinámica y el proceso adecuado para un diseño de mecanismo, buscamos grupalmente llevar nuestro trabajo asignado a la vida real. Compañero, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Los objetivos. Nuestro objetivo general es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso para poder calcular las velocidades, aceleraciones y las fuerzas en cada uno de los puntos de nuestro mecanismo asignado de 4 barras. Dicho mecanismo se tuvo que investigar su finalidad y función en la aplicación de la ingeniería. Compañero, la siguiente diapositiva. Gracias. El objetivo específico. Los objetivos específicos son ejemplificar situaciones y mecanismos existentes que utilicen el sistema de barras propuesto, calcular los parámetros cinemáticos del mecanismo, investigar fuentes confiables que aporten un sustento al trabajo realizado, explicar y analizar el funcionamiento del sistema del mecanismo en base a nuestra vida diaria, dar a conocer la utilidad en la que se emplea el mecanismo en la industria, diseñar y construir nuestro mecanismo en el programa Inventor. Y la última, que es calcular las velocidades, velocidades angulares, fuerzas de la barra del sistema y centros de masa de sus elementos que lo conforman. Siguiente diapositiva, compañero. Gracias. Ahora voy a hablarles un poco sobre el mecanismo. El mecanismo dado para nuestra investigación consta de 4 distintos eslabones que forman parte de un mecanismo cuadrilátero articulado general. Este mecanismo se basa en el criterio de Grashof. Este último permite determinar los rangos de movimiento de los distintos eslabones que forman parte de un mecanismo cuadrilátero articulado. Además se describe lo siguiente: el cuerpo fijo es el cuerpo en el que está definido el sistema de referencia global, se le denomina base. A los dos componentes que están conectados con la base a través de pares giratorias se le denomina impulsor y o seguidor. El componente que está articulado a los anteriores no posee una conexión directa con la base, se le denomina acoplador. Los componentes impulsores y seguidor serán distintos más adelante
con los términos de manivela, cuando es capaz de dar vueltas completas alrededor de la base y balancín. Cuando solo es capaz de oscilar entre límites de movimiento. Eso lo dijo Oliver en el 2014. Siguiente diapositiva, compañero. Ya. La manivela. La manivela es una pieza mecánica generalmente de hierro con forma de ángulo recto, que al dar movimiento rotatorio con la mano hace girar un eje y pone en funcionamiento un motor o mecanismo. La biela. La biela es una pieza de una máquina que sirve para transformar el movimiento rectilíneo en movimiento de rotación o viceversa. Y el balancín es una barra o varilla móvil que gira alrededor de un eje que sirve para regular el movimiento de un mecanismo. Siguiente diapositiva, compañero. Gracias. Ya. Ahora les voy a hablar un poco sobre el cuerpo rígido. El cuerpo rígido es un objeto cuyas dimensiones permanecen constantes a cualquier distancia de un par de puntos, es decir, no cambian. Como podemos apreciar ahí en la imagen, siguiente diapositiva, la cinemática del cuerpo rígido. La cinemática del cuerpo rígido es la aplicación de la cinemática al movimiento de los sólidos tridimensionales en el espacio. El movimiento más general de un cuerpo rígido se puede considerar como una superposición de dos tipos principales de movimientos, que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ahí como podemos mirar en la imagen, ¿no? Bueno, le doy el pase a mi compañero Ángelo Choi. Siguiendo con la exposición, ahora traslación de un cuerpo rígido. El movimiento traslacional es aquel que se genera cuando todas las partículas de un cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad y aceleración, siguiendo una trayectoria recta o curvilínea. Para analizar un objeto rígido en traslación, aplicaremos ciertas condiciones iniciales. La dirección en la cual el cuerpo siempre se mueve es en línea recta, es decir, constante. La dirección del movimiento de todas las partes del cuerpo es paralela entre sí. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, rotación de un cuerpo rígido. Es el movimiento que consiste en el cambio de orientación de un sólido extenso, de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, movimiento de plano general. Este movimiento es un movimiento compuesto que consiste en juntar la traslación y la rotación de un cuerpo rígido. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, centro de gravedad. El centro de masa es el punto donde actúa cualquier fuerza resultante. Además, el centro de gravedad es el punto de un objeto o sistema donde se produce la atracción gravitatoria. Por lo tanto, se supone que el centro de gravedad está en el mismo lugar que el centro de masa. Por lo tanto, aplicar una fuerza en este punto hará que el objeto experimente un movimiento de traslación, y aplicar una fuerza en otro punto hará que el objeto gire, como podemos ver en la imagen. Ahora veremos algunas aplicaciones de nuestro mecanismo. Como podemos ver, se puede aplicar en el pedaleo de bicicleta. La rodilla hace movimiento de balancín y con el pedal hace movimiento de manivela. De esta misma forma, podemos observar un coche a base de pedales. La barra donde se encuentran los puntos A y B hace el movimiento de balancín y la rueda hace el movimiento de manivela. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Más ejemplos tenemos. Tenemos una rueda de afilar y tenemos mecanismo de coche. La barra donde se encuentran los puntos A y B hace el movimiento de balancín y la rueda hace el movimiento de manivela. Ya. Ahora, vamos a presentar las condiciones iniciales de nuestros cálculos. Para esto utilizamos el programa AutoCAD para brindar con exactitud ángulos y medidas de las barras. Tenemos que la barra AB mide 0.06 metros. La barra AD, bueno, la distancia entre A y D es de 0.16 metros. La barra BC mide 0.14 metros. La barra DC mide 0.10 metros. Y comenzamos con una velocidad angular de AB de 10 radianes por segundo en sentido antihorario.
Ahora le doy pase a mi compañero Joaquín. Hola, mi nombre es Joaquín Chávez y en esta oportunidad voy a explicar sobre los cálculos cinemáticos en la primera posición que vendría a ser para un ángulo de 71,79 grados. En este caso hemos asumido como velocidad angular de la barra B como 10 radianes por segundo en sentido antihorario, aceleración angular de AB igual a cero, al igual que la velocidad en A y D por ser los apoyos y permanecer inmóviles. En el cálculo de la velocidad de la barra AB, implementamos la fórmula de velocidad en B entre el radio de B respecto a y vemos que para toda esta parte de los cálculos se está trabajando con vectores y para esto hay que implementar lo que son los vectores unitarios y para el cálculo de esto es recomendable guiarse de la tabla de multiplicación de vectores unitarios para que no se nos complique tanto los cálculos. Y bueno, para este caso vemos que el módulo de la velocidad de B es igual a 0.6 metros por segundo. Y en el caso de la barra BC, vemos que se forma una primera ecuación que nos va a servir más adelante para calcular las aceleraciones de las barras BC y las barras CD. Bueno, en el caso de la barra CD, al reemplazar todos los valores que hemos obtenido antes, se nos forma una segunda ecuación y posteriormente estas dos ecuaciones las igualamos y tenemos que la velocidad angular en BC es igual a 0.8775 rads por segundo y en CD es igual a 5.9488. Ya con estos valores nos van a servir para encontrar el módulo de la velocidad en C, que vendría a ser 0.5949 metros por segundo. Para esta segunda parte encontraremos las aceleraciones para cada barra. En el caso de la barra AB se implementó la fórmula que se ve ahí, que viene a ser la aceleración en B es igual a aceleración en A más la aceleración angular de AB por el radio de B respecto a menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el radio de B respecto a. Aquí también vemos que se aplican lo que son vectores, así que hay que guiarnos otra vez de la tabla de la multiplicación de vectores unitarios. Y bueno, con todo esto ya reemplazado, encontramos que la aceleración en B es igual a 6 metros por segundo. Y lo mismo pasa para la velocidad en la barra BC. Encontramos una tercera ecuación que nos va a servir más adelante. Y bueno, en el caso de la barra CD encontramos la cuarta ecuación que al igualar la ecuación 3 y 4 encontramos las aceleraciones angulares en BC y en CD, como se puede ver ahí. Y posterior a esto se encuentra también la velocidad del centro de masa, que en este caso a la barra AB le hemos puesto como nomenclatura CM1 para el centro de masa de esta barra y se halla con las ecuaciones que se pueden ver ahí. Y bueno, en el caso de la velocidad del centro de masa 1, encontramos que vale 0.3 metros por segundo. Y pues al igual pasa para la velocidad del centro de masa 2, que viene a ser la barra BC. Y igual para la velocidad del centro de masa 3, que viene a ser para la barra CD. Y bueno, es solamente reemplazar, guiarse de los vectores que nos indica y ya. Bueno, y para esta última parte vamos a calcular la aceleración de los centros de masa para cada barra, para la barra AB, BC y CD, que en este caso la barra AB le hemos llamado su centro de masa como CM1, ¿no? Y bueno, para encontrar esta aceleración se usa la fórmula de aceleración de centro de masa 1 es igual a la aceleración de A más la aceleración angular de AB por el radio de cm1 respecto a menos la velocidad de AB al cuadrado por el radio de cm1 respecto a. Y bueno, para este caso también es necesario guiarse de la tabla de la multiplicación de vectores unitarios para no complicarnos tanto. Y bueno, esta fórmula se implementa para los tres casos, como lo podemos ver. Lo que queda es solamente
reemplazar con los valores que hemos obtenido antes. Y ya bueno, en este caso vemos que la aceleración del centro de masa 1 es igual a 3 metros por segundo al cuadrado, en el centro de masa 2 es de 5.632 metros por segundo al cuadrado y en el centro de masa 3 es igual a 1.862 metros por segundo al cuadrado. Gracias. Ahora, lo que tenemos que hacer es hallar la segunda parte del trabajo de investigación, esta vez los cálculos cinéticos, siendo así los primeros cálculos cinéticos de nuestro primer mecanismo que tenía el ángulo en D de 71,79. Siendo así, nuestra primera etapa es hallar el análisis de la barra B, siendo de las causas y efectos, donde las normales van a estar orientadas directamente a la barra, al centro de la barra, y las tangenciales van a estar hacia afuera. Esto en el diagrama de causas. Y en el de efectos simplemente va a ser la acción de la masa por la aceleración tangencial y del centro de masa. Además, tener en cuenta que las dimensiones de las barras van a ser las mismas, y en este caso la velocidad angular en AB es de 10 rad por segundo en sentido horario. También tenemos que tener en cuenta hallar lo que es el volumen, siendo este 0,003 metros cúbicos, la masa es de 0,003, que es el volumen, por el peso específico, que es 7860, siendo así que nuestra masa es de 2,358 kilogramos. El momento de inercia en A es de 0,0028296 kilogramos en metro cuadrado. La distancia al centro de masa es de 0,03 metros, la velocidad angular de 10 rads y la aceleración angular es 0 rads por segundo. Además, esos dos valores nos ayudarán a hallar la velocidad angular tangencial y la aceleración angular tangencial, donde la aceleración angular tangencial es igual a 0 metros por segundo cuadrado y la aceleración angular normal es de 3 metros por segundo cuadrado. Para hallar en estos cálculos tenemos que usar las dos fórmulas, una de Euler y una de Newton, porque tenemos que analizarlo por rotación pura y por movimiento. Siendo así que la fórmula de Euler, que es la suma de los momentos en el punto A, tiene que ser igual a inercia en el DA por la aceleración de AB, dándonos como resultado que tras resolver esto, que BT, la B tangencial, es igual a 1,293 newton. Ahora, en la primera fórmula de Newton tenemos que ver las fuerzas en dirección de la tangente, es decir, las fuerzas tangenciales, siendo así que la suma de las fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración tangencial del centro de masa, donde en A tangencial es igual a 1,293 newtons. Ahora, en la segunda de Newton tenemos que hallar con la suma de las fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal por el centro de masa. Ahí nos da nuestra primera ecuación, donde la A normal más la B normal es igual a 15,913 newtons. Esa ecuación tenemos que guardarla para el final. Ahora tenemos que hacer el análisis en la barra CD. Ahí hacemos el diagrama de causas y efectos, siendo este el mismo caso donde las normales van orientadas hacia la barra y las tangenciales hacia afuera. Eso en las de causas. En los de efectos, donde hay acción de la masa por la aceleración tangencial el centro de masa en la aceleración normal del centro de masa. Así ponemos allá el volumen, porque nuestra distancia de la barra varía. Esta vez el volumen es de 0,005 metros cúbicos, la masa es de 3,93 kilogramos, el momento de inercia es de 0,131 kilogramos por metro cuadrado, la distancia del centro de masa es de 0,05. La velocidad angular de dato que hallamos en el mecanismo 1 en la primera parte de este informe es de 5,949,3. La aceleración angular, que es igual a 11,5931 rad por segundo, que también lo hallamos en la primera parte de este ensayo con este mismo mecanismo. Así podemos hallar la aceleración angular tangencial, siendo esta 0,579 metros por segundo al cuadrado, y la aceleración angular normal, que es 1,7695 metros por segundo al cuadrado. En este caso también tenemos que hallar por Euler y por las dos de Newton, una en tangencial y una normal, siendo así que en Euler, al hallar la suma de movimientos en C, nos da que C tangencial es igual a 4,509 newton. Ahora en la Newton tangencial podemos hallar la D tangencial, que es igual a 9,834 newtons. Ahora en la Newton normal, igual que en el caso de la barra AB,
vamos a hallar que la suma de las fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal del centro de masa, donde al resolver nos da que la D normal menos la C normal es igual a menos 38,898 newtons. Esto siendo nuestra ecuación 2. Ahora, nuestra tercera etapa que sería análisis de la barra BC. Podemos observar el diagrama de causas y efectos. Acá en el punto B podemos ver la fuerza B normal y B tangencial que se establece en ese punto. En cambio, en el punto C vemos la relación que hay entre la C tangencial y la C normal en cada dirección. Acá eso en causas. En efectos sigue lo mismo, donde la normal está por la masa por la aceleración normal del centro de masa, y la tangencial es aceleración por tangencial del centro de masa por la masa misma. Acá hallamos también el volumen de la barra y los otros son dos datos, siendo así que el volumen es igual a 0,007 metros cúbicos, la masa es igual a 5,502 kilogramos, la inercia de 0,036 kilogramos por metro cuadrado, la distancia al centro de masa es de 0,07, la velocidad angular es de 0,8735 rad por segundo, la aceleración angular es igual a, en el punto C es igual a menos 16,7932 rad por segundo. Estos dos datos también se hallaron en la primera parte de este mecanismo. La aceleración angular tangencial es de menos 1,169. La velocidad angular normal es de 0,054 metros por segundo. Ahora, en Euler, al resolver Euler tenemos el resultado de Cn, donde Cn es igual a menos 26,404 newton. Ahora, a tener este dato, podemos sacar lo que es el dato de Cdn, ya que en la ecuación 2 esta incógnita se reemplazaría, siendo así que Dn es igual a menos 65,303 newton. Ahora, en la primera newton de las fuerzas normales podemos hallar lo que es la Bn tras reemplazarlo, siendo así que Bn nos sale 0,841, y aquí recordando la ecuación 1 nos da que AN más BN es igual a 15,913 newtons. Siendo así, al reemplazar BN podemos saber lo que es el A normal, que es igual a 16,754 newtons. Así podemos ya obtener directamente ya todas las normales y todas las tangenciales en cada punto. Muchas gracias. Le paso a mi compañero. Y bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los cálculos cinéticos. En la primera etapa tenemos el análisis de la barra B para un ángulo de 88,86 grados. En el lado izquierdo tenemos son las causas, que son las reacciones y centro de masa de gravedad. Al lado derecho tenemos los efectos, donde está la inercia, la aceleración angular y la masa por la aceleración. Para el AB es una longitud de 0,06 metros. Para BC, en este caso, va a ser de 0,14 metros, con una velocidad angular inicial de 10 radianes por segundo en sentido antihorario, con una aceleración angular de AB 0, con una velocidad en D igual a 0. Volumen. Tenemos un volumen que es de 0,003 metros cúbicos. Para la masa B va a ser la masa 0,003 por 7860 es igual a 2,358 kilogramos. Para la velocidad angular B tenemos 10 radianes, como se dijo al principio. Ahora, por el momento de inercia va a ser un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, la cual nos da una inercia de 0,02829,6 kilogramos metros cuadrados. La distancia con respecto al centro de masa tenemos que 0,03 metros, ya que nuestra barra es de 0,06. La velocidad angular va a ser igual a 10 radianes por segundo. Nuestra aceleración angular va a ser 0. La aceleración angular tangencial va a ser la aceleración angular AB por el centro de masa de radio, que es va a ser igual a 0. La aceleración angular nos sale que es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora usamos las formas Euler, donde es la sumatoria de momentos en A, que es igual al momento de inercia en A, la inercia en A, por la aceleración angular de AB. Donde esto nos bota la incógnita de inciso B tangencial, que es menos 11,566 newton, que esto significa hacia arriba. Ahora con la formulación de Newton, que va a ser la sumatoria de fuerzas tangenciales, es igual a la masa por la acción tangencial respecto al centro de masa, que nos sale la incógnita A tangencial, que es 11,566 newtons. Ahora para el segundo, que va a ser encima de las fuerzas normales, nos sale una ecuación 1, ya que esto está menos en A
normal más el B normal es igual a menos 7.074 newtons. Ahora para el análisis de la barra CD, donde nuestras causas y efectos. Para nuestro volumen, esta barra va a ser de 0,005 metros cúbicos. Para nuestra masa va a ser 3.93 kilogramos. Para nuestro momento de inercia respecto a D va a ser 0.031 kilogramos. Nuestra distancia respecto al centro de masa es de 0,05 metros. Nuestra velocidad angular, que eso fue allá en los cálculos cinemáticos, nos sale que es menos 0.619 radianes por segundo. Nuestra aceleración angular, que también se halló en eso, nos sale 6.1514 radianes por segundo. Nuestra aceleración angular tangencial es igual a 0.3076 metros por segundo cuadrado. Nuestra aceleración angular normal nos sale que es 0.0187 metros por segundo cuadrado. Aplicamos lo mismo las fórmulas Euler. Nos sale que nuestro sistema de Euler, sabemos que es la sumatoria de fuerza y momento en D es igual a la inercia en C, multiplicado por la aceleración angular en CD, la cual nos sale una incógnita de CT que es igual a menos 0.422 newtons. Ahora, usando el sistema de Newton, la segunda ley de Newton, hacemos que la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial respecto al centro de masa en G1, y nos sale que dt es igual a 24.520 newtons. Hacemos lo mismo en la sumatoria de fuerzas normales, nos sale la ecuación 2, donde que nuestra D normal menos DC normal es igual a menos 38.4722 newtons. Ahora, para la tercera etapa, en análisis de la barra BC, tenemos causa y efectos. Su volumen se va a tomar para esta barra de 0.007 metros cúbicos, la masa de 5.502 kilogramos, nuestra inercia va a salir 0.036 kilogramos por metro cuadrado, la distancia respecto a la masa G3 nos sale que es 0.07 metros, nuestra velocidad angular va a salir 6.11 radianes por segundo, nuestra aceleración angular va a ser negativo, ya que también se calculó en el temático 0.5146 radianes por segundo. Nuestra aceleración angular tangencial es igual a menos 0.036 metros por segundo al cuadrado. Nuestra aceleración angular normal es igual a 2.613 metros por segundo al cuadrado. Aplicando el sistema de Euler, nos sale sumatoria de momentos en B es igual a la inercia en BC por la aceleración angular BC, la cual nos sale en la primera instancia que nuestro incógnita B normal es igual a 19.4041 newtons. Después en la ecuación, menos A normal más B normal es igual a menos 7.074. Reemplazando la incógnita, nos sale que nuestro A normal es igual a 26.4781 newtons. Ahora, para el segundo, en la segunda ley de Newton, hacemos la sumatoria de fuerzas normal. Es igual a la masa por la aceleración normal, las cuales nos da la incógnita C natural, que es igual a 5.074 newtons. Ahora, en la ecuación de D natural menos C natural es igual a menos 38.4722. Reemplazando en esta ecuación la variable C normal, nos sale que D normal es igual a 33.4448 newtons. Soy Germán Agüero y les voy a explicar más sobre el segundo mecanismo usando el ángulo de D de 88.86. Tener en cuenta que las dimensiones de las barras van a ser las mismas. Además de que la velocidad angular en AB es de 10 rads por segundo, la aceleración en AB es igual a 0, la velocidad es igual a 0. Para hallar el cálculo de velocidades tenemos que seguir las ecuaciones usadas anteriormente para el mecanismo 1, siendo así que la velocidad en B es igual a 0,6 metros por segundo cuadrado. Además, en la barra BC podemos hallar lo que es la velocidad en C, pero esta vez en una ecuación directa, donde lo guardaremos para después efectuarla. En la barra CD haremos lo mismo, hallando también otra ecuación. Al final tenemos que igualar esas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, dándonos así que la velocidad angular en BC es de 6.11 rads por segundo y la velocidad angular en CD es de menos 0,9106. Además, si reemplazamos la ecuación 2, podemos hallar lo que es la velocidad en C, donde la velocidad en C, después de efectuarlo, nos da que es igual a 0,0611 metros por segundo al cuadrado. Ahora, en este mismo mecanismo, podemos hallar las aceleraciones, también siguiendo las ecuaciones anteriormente usadas.
en el mecanismo 1, donde la aceleración en B es igual a 6 metros por segundo al cuadrado. Ahora en la barra BC y la barra CD, igual que en el caso anterior, es lo que vamos a hacer dos ecuaciones distintas para poder después igualarlas, así dándonos las siguientes ecuaciones en AC, en la aceleración AC y la segunda aceleración en el caso de la barra CD, dándonos así que la aceleración en BC es igual a menos 0,5046 rad por segundo al cuadrado y la aceleración en CD es igual a 6,1514 por segundo al cuadrado. Además, si reemplazamos de nuevo en la ecuación 4, nos da lo que es la aceleración en C, donde la aceleración en C es de 0,6148 metros por segundo al cuadrado. Ahora hallamos lo que es la velocidad en el centro de masa y la aceleración en el centro de masa. También tenemos que usar en estos dos casos las ecuaciones anteriormente usadas en el mecanismo 1, donde la velocidad en el centro de masa 1 es de igual a 0,3 metros por segundo, la velocidad en el centro de masa 2 es de 0,4802 metros por segundo, la velocidad en el centro de masa 3 es 0,031 metros por segundo. Ahora para la aceleración en el centro de masa 1 es de 3 metros por segundo al cuadrado, la aceleración en el centro de masa 2 es de 8,0683 metros por segundo al cuadrado y la aceleración en el centro de masa 3 es de 0,308 metros por segundo al cuadrado. Ahora, finalizando con los cálculos, vamos a pasar a la energía cinética. Para la primera posición, con un ángulo de 71,79 grados, tenemos que para la barra AB, con una velocidad de centro de masa de 0,3 metros por segundo y una masa de 2,358 kilogramos, tenemos una energía cinética de 0,10611 joules. De la misma manera, para la barra BC, con una velocidad de centro de masa de 0,4802 metros por segundo y una masa de 3,93 kilogramos, tenemos una energía cinética de 0,45311 joules. Ahora, para la barra BD, para la posición 1 también, con una velocidad de centro de masa de 0,031 metros por segundo y una masa de 5,502 kilogramos, tenemos una energía cinética de 0,00264371 joules. Ahora, para la segunda posición, con un ángulo D de 88,86 grados, tenemos para la barra AB una velocidad de centro de masa de 0,3 metros por segundo, una masa de 2,358 kilogramos, que nos da una energía cinética de 0,10611 joules. Para la barra BC, con una velocidad de centro de masa de 0,8803 metros segundos y una masa de 3,93 kilogramos, tenemos una energía cinética de 1,5227337 joules. Ahora, finalmente, para la barra BD, con una velocidad de centro de masa de 0,2974 metros por segundo y una masa de 5,502 kilogramos, tenemos una energía cinética de 0,24331,704 joules. Ahora, pasando a la simulación, siguiente diapositiva, por favor. Para la simulación del mecanismo, aquí lo hemos hecho en el programa Inventor. Como podemos ver, funciona completamente con medidas reales, con las distancias y las velocidades ya explicadas. Ahora le doy pase a mi compañero. Ya, ahora comenzaré a exponer las conclusiones. Ya, la dinámica, como bien conocemos, es la parte de la mecánica que se refiere al análisis de los cuerpos en movimiento y las causas que lo producen. El movimiento de un determinado cuerpo es el resultado de interacciones con otros cuerpos que se describen mediante fuerzas. Y la finalidad de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o de evolución para dicho mecanismo. Ahora, recomendaciones. Se recomienda un buen cálculo de análisis y del mecanismo de movimiento, ya que nos dará una mejor comprensión de cómo funciona dicho mecanismo, de sus velocidades, aceleraciones, fuerzas, entre otros.
Es de suma importancia el dibujo de cada barra para realizar los cálculos. Por esta razón se recomienda hacer los gráficos lo más real posible, ya que con esto se podrá realizar un mejor análisis del mecanismo. Y por último, se debe contar con programas que nos permitan mejorar la visualización del mecanismo en tiempo real, tal como SolidWorks o software que nos ayude con los cálculos, tal como AutoCAD. De esta manera se obtiene una mejor percepción del mecanismo y los resultados más precisos. Muchas gracias, profesor. Espero que nuestra exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.